Gracias, Víctor, por visitarnos. Nosotros, esta empresa fue fundada por mi padre en el año 2005 y a través de mi tío en sus primeros pasos y después con mi continuidad hemos desarrollado lo que es un feedlot, un engorde a corral dedicado a la hacienda propia para engorde y servicio a terceros. Es un predio de 32 hectáreas en el cual nosotros lo que hacemos es comprar todos los insumos que empleamos y transformamos un animal liviano de invernada en gordo para consumo o exportación. Nosotros hoy tenemos una capacidad instalada que es de 5.000 a 6.000 cabezas en forma diaria. Contamos básicamente con hacienda de las razas Angus y Hereford y sus cruzas, independientemente que algún cliente quiera traer Holando, razas índicas, pero predomina todo lo que es la genética de la zona y Cuenca del Salado. Y te diría que desde el 2005 a hoy venimos obviamente aumentando la cantidad de hacienda propia por un tema de negocio y de volumen, y hoy por hoy estamos prácticamente en un 75% de hacienda propia y un 25% en hotelería. Lo de la cuota 81 es una cuota muy interesante que realmente se ha transformado en operativa hace aproximadamente 2 años. En este momento tiene mayor valor que la cuota Hilton. Son pocos los feedlots habilitados a nivel país. El último dato de Senasa que manejamos a través de la cámara de feedlot arrojaba algo así de 40-45 establecimientos habilitados, de los cuales no quiere decir que estén todos operativos. Pero sí te puedo decir que es una cuota que permite al engorde a corral trabajar con una programación de sus posibles destinos, tanto de quilaje de peso como de negocio. Porque hoy vos trabajás con un consumo que, si bien ha crecido mucho el consumo per cápita, ya hace 3-4 años que se mantiene en un 60% por cabeza, un 60% de carne por habitante a nivel país. Es un promedio que va variando mes a mes, pero la realidad indica que ha aumentado mucho la producción para el consumo interno y la exportación puede ser la única alternativa para que esto en el tiempo siga siendo sustentable, porque si no vamos a tener una sobreproducción para consumo y la verdad que se van a caer todos los precios y va a ser inviable la actividad, porque producir 1 kilo dentro del corral es mucho más costoso que a campo. Entonces, este tipo de cuotas con destino de exportación para poder producir animales de 450 a 500 kilos permite tener diversificada la producción. Típicamente la foto de un engorde a corral para consumo se trata de animales, ya sean machos o hembras, que entran con un quilaje promedio entre 180 a 200 kilos y salen para consumo interno un quilaje estimado de 330 a 360 kilos. Hoy la exportación está trabajando con promedios que rondan los 450 a los 500 kilos. O sea que el paradigma de la cantidad de kilos que hay que producir dentro del corral es totalmente distinta. Por eso la exportación exige que vos recríes la hacienda, que entres con animales más pesados, que estés entrando con animales de 250 kilos a 280. Muchas empresas que estamos también con la exportación, estamos trabajando por ahí con recrías a corral, o en algunas empresas trabajan también recría a campo, que es lo ideal. Pero la realidad es que bueno, podés meter animales dentro de los corrales de 180 kilos y llevarlo a 450, 500 kilos. No porque pues, es un producto con mucha grasa, sobre todo en el caso de las hembras. Y el tipo de genética que se trabaja en los rodeos argentinos es precozmente engrasada, como es todas las razas británicas. Entonces, a largo plazo habrá que trabajar sobre la genética, pero hoy con la genética disponible que tenemos, tenés que hacer una recría para poder apuntar a una exportación de 500 kilos. Sí, Víctor, para que vos tengas una idea, los últimos datos del IPCBA hablan de que el 50% de las exportaciones argentinas del año 2017 correspondieron a China, pero son todos cortes de inferior calidad, muchos cortes de carne congelada. Entonces, esta apertura, esta casi finalización de los protocolos sanitarios aprobados con China va a implicar en un futuro, ojalá que sea de mediano plazo, muchos especulan con un largo plazo, de poder empezar a incorporar estos cortes como la cuota 481, que está calificada a nivel mundial como cortes de alta calidad, empezar a incorporar ese tipo de cortes en China, básicamente con el destino para restaurantes o hoteles 5 estrellas.
Es decir, apuntalar en un principio todo lo que es la industria del turismo en China y de alto consumo. Hoy por hoy el único mercado que tiene como destino es Europa, básicamente Alemania, Holanda, Italia. Sí, bueno, la iniciativa de la Mesa Ganadera de Lincoln surgió entre un acuerdo que hubo entre algunos sectores privados, una empresa de servicios como es, y de venta de insumos como es Aitue, la gente del INTA de Lincoln, junto con la Secretaría de Producción del municipio y nosotros, para empezar a trabajar en una ida y vuelta entre el sector público y el sector privado para tratar todos los temas de la ganadería en general, que son varios, y las problemáticas son diversas. Depende de la estructura de cada productor y el perfil de cada empresa. Y lo que estamos, en función de las diferentes reuniones, capacitaciones que fuimos haciendo a lo largo del año 2017, se está detectando que falta un alto grado de profesionalismo dentro del sector ganadero. No quiero hablar de casos puntuales porque hay excepciones a la regla como en todos lados, pero los índices productivos, ya sea índice de parición, desde tete, te están indicando que estamos por debajo del potencial óptimo que podríamos tener. Hoy se está hablando de un porcentaje de tete que ronda el 60-65% para el partido de Lincoln, siendo el partido de Lincoln en el año 2000 el octavo partido ganadero de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hoy creo que hay mucho para hacer. Es verdad que la ganadería viene muy golpeada de los últimos 10 años por un tema de políticas, de precios, que seguramente la ganadería no ha sido la actividad principal de muchos productores agropecuarios. Pero hoy yo creo que es el momento para que nuevamente, y creo que de a poco empieza a ocurrir, hay inversiones que así lo indican, que la ganadería puede tener un potencial de desarrollo a largo plazo. Ya sea en todos los eslabones, no un eslabón puntual. Estamos hablando de la cría, de la recría, del engorde. Engorda pasto, engorda corral, no importa qué tipo de engorde sea. Lo que sí te diría que lo importante acá es que se adquiera profesionalismo, que el veterinario se incorpore al proceso productivo, que el productor esté trabajando codo a codo con el veterinario, como ocurre en la agricultura. No existe la posibilidad de pensar en un productor agrícola sin un asesor a nivel medio ambiente, a nivel genética de semilla o al nivel suelo. Todos cuentan con su equipo de trabajo, las mismas empresas que le vendan los insumos cuentan con un asesor externo a la empresa. Bueno, yo creo que en la ganadería tenemos que apuntar a trabajar de esa forma. Como se hace la agricultura de precisión, tenemos que apuntar a una ganadería de precisión, donde el productor debe contactarse con el veterinario trabajando en el día a día, planificando un plan sanitario a lo largo de todo el año, un plan de alimentación, de reservas. Es más, seguramente el ingeniero agrónomo también tiene su rol que cumplir junto al productor ganadero, pero es imposible pensar en una ganadería de crecimiento y de precisión sin el veterinario apuntalando la actividad diaria. Sí. Mira, Víctor, yo te puedo hablar de la empresa portuaria que tenemos acá en Lincoln. A través de la Cámara se hizo un trabajo de estudio de mercado, donde consideraron que, por ejemplo, producciones como la nuestra, que tienen entre 5.000 y 6.000 cabezas, puede dar de trabajo en forma directa a 8 o 10 familias. Pero en forma indirecta eso puede abarcar a 80, 100 personas más. ¿Por qué te digo esto? Porque vos tenés que tener en cuenta la gente que se dedica a hacer el flete de hacienda, el flete de cereal, la gente que transporta los subproductos, la gente que nos brinda el servicio de tornería, el servicio de alambrados, la aguada, el electricista. Te puedo hablar de la empresa que nos vende los postes para reemplazar cualquier rotura, el trabajo de las mangas, la persona que se dedica a la calibración de las balanzas, el que nos brinda el servicio de asistencia en los neumáticos, el mecánico que se encarga de hacer el servicio de mantenimiento de las maquinarias. Hoy, te digo, el potencial que tiene de desarrollo la ganadería, ya sea en sus diferentes eslabones, como puede ser la cría o la recría o el mismo engorde, es inmensurable. Vos pensás que hoy estamos trabajando o apuntados a trabajar con una tecnología de procesos a nivel ganadero. Y trabajar con procesos productivos implica tener gente capacitada y específica en cada sector. Entonces, hoy simplemente dentro de la empresa tenemos una persona encargada exclusivamente de la recopilación de datos y del procesamiento de esos datos a través de un software de gestión. Y eso implica una persona analizando los datos y recopilando la información. Y hay otra persona, que es el veterinario, responsable de que toda esa información sea volcada en planillas para después poder ser recolectada.
O sea que si empezamos, no quiero imaginar un proceso de una cabaña o el proceso de un productor de cría. Es decir, la cantidad de información, el asesoramiento, la especialidad que tiene que tener cada operario es inmesurable. Si todos trabajamos mancomunadamente y en beneficio de la ganadería, creo que el potencial de laburo que tiene este sector es muy importante. Bueno, Víctor, mira, una cosa que yo le estoy viendo como un talón de Aquiles dentro del sector de la ganadería y en el sector que yo represento, que es el engorda corral, te lo digo como uno de los directores de la cámara que tiene de feedlot, es que vemos que el empresario feedlotero no está acostumbrado a trabajar en cooperativa, no está acostumbrado a trabajar en equipo. Se nota mucho que cada uno hace lo que puede desde el lugar que se encuentre. Entonces yo creo que algo que para puertas para adentro, para analizar, es empezar a compartir información, a empezar a compartir asesoramientos técnicos, empezar a analizar entre todos posibles soluciones a las dificultades que se van presentando día a día. Hoy pueden ser políticas, mañana sanitarias, en otro momento son comerciales. Yo creo que como existen las cámaras en diferentes rubros que trabajan mancomunadamente, bueno, yo creo que hoy la cámara de feedlot, si bien ya tiene 20 años, cumplió el año pasado, somos muy pocos los socios que hay. Y yo creo que son muchos los de engorda corral que hoy necesitan un asesoramiento profesional. Hoy la cámara cuenta con gente especializada en el sector contable, en el sector legal, en el sector medioambiental, que es una de las nuevas problemáticas que se vienen para la actividad agropecuaria en general y para el feedlot en particular. Entonces yo creo que, no te digo que tenés que tener una estructura de 5, 10.000, 15.000 cabezas. Es más, esos son los feedlots más chicos en número que hay en todo el país. La mayoría de los feedlots a nivel nacional están con una capacidad de 1.000 a 3.000 cabezas o 2.500. Entonces yo creo que esos productores que son productores, hacen trabajo veterinario, hacen trabajo de tractorista, hacen trabajo comercial, hacen trabajo de asesoramiento, son los mismos que van a sacar las guías a la municipalidad. Yo creo que esos productores se tienen que acercar a la cámara, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar mancomunadamente, porque los vaivenes del mercado así lo indican. Este es un sector muy inestable a lo largo de todo el año. Hay momentos, hay ciclos que se gana plata, hay otros ciclos que sale hecho y hay otros ciclos que se pierde mucha plata. Por ejemplo, hoy estamos cerrando un ciclo para el consumo en el cual el productor está perdiendo mucha plata por un tema de costos. La invernada del último trimestre del año pasado tenía un valor muy importante y por un tema de necesidades comerciales, necesidades contables, por cierre de balance de fin de año, se han convalidado precios que han sido muy perjudiciales, teniendo en cuenta un consumo, si bien, como te decía anteriormente, está firme, con alrededor de 60 kilos por habitante por año, eso no implica que pueda ser sustentable el precio del gordo en el tiempo, porque hoy necesitaríamos un gordo casi de un 10% más caro de lo que se vende hoy, para que poder convalidar los precios que se pagaron en noviembre o diciembre del año pasado. Bueno, justamente lo que estamos hablando de los vaivenes de precio a lo largo de todo el año es porque muchas veces la situación de zafra es la que permite dar la oferta de terneros, y después durante el resto del año es muy poco lo que hay dando vueltas en volumen. Entonces nosotros que somos demandantes de terneros todo el año, nosotros como cualquier otra empresa que nos dedicamos a hacer engorda corral, implica que por momentos el ternero no tiene un gran valor comercial, eso sencillamente pasa en el primer semestre,
Y en el segundo semestre, por un tema de oferta y demanda, esa escasez de terneros genera un pico de precio. Y por eso es muy difícil hacer sustentable este tipo de empresas a lo largo del año, porque el valor del gordo también es estacional. Generalmente, entrado enero, febrero, hasta alrededor de mayo, junio, tiene un valor extremadamente alto en comparación del resto del año, que tiene un valor bastante más bajo. Entonces, la única forma de esto, de generar en el tiempo una sustentabilidad tanto para los precios, para el consumidor en la carnicería y para nosotros como productores primarios, es que la oferta de terneros sea estable a lo largo del año. Y esto se va a lograr solamente haciendo mejores índices de destete, y que los productores también adopten la tecnología de la recría. Que los productores dejen de producir animales de 150 a 160 kilos y que empiecen a vender sus invernadas con kilajes promedio de 220 a 250 kilos. Seguramente en la época de la zafra va a poder sacar animales de 210, 220, que van a ser los rodeos los rodeos cabeza, y para el resto del semestre, de la segunda parte del año, poder sacar con ese kilaje animales que son las colas de sus rodeos. Eso sería lo ideal, eso es un proceso ideal para que todo el año esté abastecido el mercado feedlotero y que el carnicero tenga un producto estable de precio en el tiempo. Bueno, yo te diría que hoy la genética es fundamental. Yo creo que por la experiencia personal en la ciudad de Lincoln, en los últimos 5 años ha mejorado muchísimo. Los rodeos a nivel genético han mejorado muchísimo. Se nota. Nosotros tenemos el perfil comprador en la cuenca del Salado. Nosotros el 80-90% de nuestros animales son comprados en la cuenca del Salado. ¿Por qué? Porque ahí es donde se consigue el mejor perfil de animal en aptitud de engorde. Actualmente esto está revirtiéndose en la ciudad de Lincoln, o en el partido de Lincoln, o en la zona. Pero es verdad que hay que trabajar de fondo si uno quiere empezar a producir para exportación, con periodos de engorde mucho más largos. Estamos hablando que hoy el tradicional es el engorde de 90 a 110 días. Y Estados Unidos, por ejemplo, trabaja con un engorde estimado de 150 a 200 días. Entonces, si nosotros pensamos en engordes más largos, de ingresar al filo de animales de 250 kilos para poder venderlos puede ser doble propósito, consumo o exportación, pero de 450 a 500 kilos, tenemos que pensar en engordes mínimos de 150 a 180 días. La diferencia que tenemos con Estados Unidos es que Estados Unidos usa anabólicos. Y nosotros eso está prohibido en nuestro país. Entonces, la única posibilidad que tenemos para lograr semejantes engordes y sin problemas de engrasamiento, que la industria no lo sacrifique en el precio, es mejorando la genética, permitiendo animales con frames más grandes para que así se engrasen menos. Porque lo que hoy tenemos son frames más chicos que precozmente son engrasados a los 350, 380 kilos y vos ingresás ese animal de 180 al fin.